Las puertas del consultorio médico virtual se abren para la Comuna 4. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea de las manos de un profesional. Hola, hola a todos los amigos, oyentes y escuchas de la emisora La Cuarta Estación. Para mí, como siempre, es un placer darles la bienvenida a un nuevo programa de Salud a la Cuarta, el programa donde te traemos todas esas temáticas relacionadas con salud, prevención, promoción, de todos estos temas relacionados con salud y que ustedes nos han recomendado, porque aquí en La Cuarta Estación todas las historias cuentan y sus opiniones, por supuesto que nos interesa tenerlas en cuenta para venir y hacer estos programitas. Entonces el día de hoy estaremos hablando de un tema muy común y que yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado y hemos sufrido, de lo que son cefaleas y algunos también migrañas. Entonces para eso tenemos un invitado muy especial, un médico amigo de aquí de nuestra emisora que siempre está dispuesto a venir y a brindarnos esos conocimientos y a darnos un poquito de educación en materia de salud. Entonces quiero darle la bienvenida nuevamente al doctor Ferney Cortés López, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, habitante y emprendedor de nuestra Comuna 4. Doctor, bienvenido. Buenos días, Daniela, buenos días a todos nuestros audioescuchas, muchas gracias por esta invitación. Es tan pan de todos los días en la consulta médica, ¿cierto? No falta de las consultas que tú hagas que varios vengan por decir tengo dolor de cabeza, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos médicamente cefalea, y entre esas cefaleas pues ya se puede hacer una clasificación de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Claro que sí, doctor. Entonces ya saben todos nuestros oyentes, cefaleas, para que empecemos también a utilizar términos técnicos si queremos. Y bueno, doctor, sin más preámbulos, comencemos contándole a las personas, como siempre, como esa definición de lo que sería una cefalea y por qué se da en nuestro cuerpo, o sea, qué es lo que pasa en nuestra cabeza para que nos empiece a doler. Sí, cefalea es un término pues grande que abarca dolor en cualquier región de la cabeza, ¿cierto? Porque la cabeza la hemos dividido en regiones según los huesos. Cuando me duele en la frente hablamos de una cefalea frontal. Cuando hablamos atrás, como dicen las mamás, tengo un dolor de cráneo, o sea, una cefalea occipital. Tengo los huesos temporales, los que cobijan los oídos, o sea, hablamos de las cefaleas temporales. De la parte de la mitad de la cabeza arriba hablamos de la cefalea parietal, y si es toda la cabeza que no duele, entonces hablamos de una cefalea global, ¿cierto? Porque esto a uno como médico te puede orientar un poco hacia un diagnóstico y hacer un tratamiento pues como más eficaz. Sí, doctor, porque no sé, por ejemplo en mi caso yo sufro de migraña y a veces siento como que ese dolor se me concentra como en la parte de los ojos, o sea, es una sensación muy extraña, la verdad. Entonces, ¿por qué se genera esto, doctor? ¿Y por qué en partes tan diferentes o en todo o en toda la cabeza? A ver, muy importante aquí rápidamente, porque es un tema muy extenso, pero hablamos de las cefaleas, las dividimos así en cefaleas primarias y cefaleas secundarias, ¿cierto? Las cefaleas primarias es algo así como cuando no hay una etiología, una causa muy precisa, muy detectable, ¿cierto? Esas son las cefaleas primarias. Dentro de esas cefaleas primarias pues está el grande grupo de las migrañas, ¿cierto? Que esas migrañas también tienen muchas clasificaciones. Decimos que migraña con aura, sin aura, o sea, aura es estos síntomas precedentes a una migraña con aura, o sea, sí, que veo lucecitas, que veo cucuyitos por los ojos, que siento que los oídos me pitan, me silban, ¿cierto? Que siento hormigueitos, ¿cierto? Y ya después viene y aparece el dolor de cabeza, ¿cierto? Esas son las migrañas que hacen parte de las cefaleas primarias, ¿cierto? Y las cefaleas secundarias hace referencia a todo lo otro que detectamos
que te puede dar dolor de cabeza, una virosis. O sea, ya como síntoma. Como secundaria, ¿cierto? Entonces una virosis, una infección te puede dar, dentro de sus síntomas, dolor de cabeza. Un tumor en el cráneo te puede dar dolor de cabeza. Una hemorragia cerebral te puede dar dolor de cabeza. Entonces esas son las que llamamos cefaleas secundarias, ¿cierto? Siendo más corrientes, más comunes, lo que llamamos las cefaleas primarias. Dentro del grupo están pues las migrañas, ¿cierto? Se dice, por ejemplo, Daniela, que de 10 personas que estemos reunidas, 3 o 4 personas son migrañosas, sufren de esto porque sí, doctor, es un problema muy común. Estoy ahí en ese grupo y me gustaría que le contáramos a las personas como cuál sería esa diferencia entre un dolor de cabeza y ya el que está sufriendo como tal de migraña. Ahora nos contaba pues como una partecita de lo que precede a una migraña, pero ¿cuál sería como la diferencia? ¿Hablamos de duración, de intensidad o sí. qué es la diferencia? Sí, es muy importante uno puede ir dilucidando cómo, a qué corresponde el dolor de cabeza que le cuenta un paciente. Generalmente cuando son esos dolores de cabeza crónicos, o sea que llevan semanas, meses, años, el mismo paciente le dice: doctor, es que yo he sufrido dolor de cabeza toda la vida. Esos daticos que el paciente te va contando ya te van haciendo sospechar que ese dolor de tanto tiempo puede corresponder a un tipo de migraña o cefaleas vasculares, que también son otros grupos grandes, ¿cierto? La sintomatología previa, lo que decíamos, el aura, ¿cierto? La visión borrosa, la visión que veo lucecitas, cocullitos, eso le llamamos fotoxias, o el tinnitus, el pitico en los oídos, esa sensación de oídos tapados. A muchos les puede dar con vómito, con náuseas, ese paciente que siente desaliento, como pereza, como sueño. Todas esas cositas lo hacen pensar mucho a uno en una cefalea tipo migrañosa, que es el dolor que se me concentra a veces como en la mitad de la cabeza, o sea, lo que llamamos hemicránea, o el lado izquierdo o el lado derecho, porque también puede variar, a veces no siempre nos duele en la misma parte, ¿cierto? Sí. Porque a veces te dice el paciente: doctor, yo soy migrañoso, pero esta es distinta le dicen a uno porque de pronto la estoy sintiendo en otro sitio y de pronto otros síntomas que no habían aparecido. Entonces eso lo va uno dilucidando y va uno aclarando, ¿cierto? Porque es muy importante pues tener un diagnóstico muy preciso, que con el examen físico sobre todo descartar en esas cefaleas que son tan intensas que no se mejoran, es descartar que no vaya a ser por una masa, que tengas un tumor en tu cráneo, en tu cerebro, ¿cierto? Sí. Donde ya habría que recomendar mínimo hacer una tomografía simple de cráneo, ¿cierto? Claro, doctor, y pues aquí yo como paciente migrañosa me pregunto, entonces estas condiciones no tienen cura, es decir, yo voy ya a sufrir de esto toda la vida o en algún momento puede parar, ¿cómo funciona esto? A ver, yo creo que puede tener su cura, ¿cierto? Es complicado porque a veces corregir todas esas causas en la migraña es un poquito complicado por los hábitos de vida que tengamos, ¿cierto? Una parte muy importante que vale aquí la pena tocar es de pronto mirar cómo está ese intestino de ese paciente migrañoso, porque en el intestino, en el colon, muchas veces se están originando las causas de esa migraña, ¿cierto? Vea, doctor, pues uno realmente como que no pensaría o relacionaría pues como el intestino con dolores de cabeza. Sí, hay una unión muy importante. Todo el cuerpo está comunicado todo con todo, somos unidos, nada funciona por aparte. Una cosa allí puede alterar otra cosa por allá, y eso lo vemos mucho en el paciente migrañoso. Cuando uno le pregunta generalmente al paciente que viene por migraña, cuando uno hace el interrogatorio y le pregunta por otros síntomas de ese colon, encuentra que ese colon de ese paciente, muchos tienen problemas, que tienen un colon inflamado, lo que llamamos un síndrome intestino irritable, que esa inflamación que ya se está produciendo en este nivel viaja porque hay una comunicación muy estrecha con el cerebro, un eje que llamamos intestino-cerebro, y esas células inflamatorias viajan al cerebro, entonces te pueden dar
migraña, te pueden dar ansiedad, te pueden deprimir, te pueden causar muchos problemas. Entonces también es algo muy importante para mirar en este paciente con cefalea, con migraña, de ver cómo está ese colon, ¿cierto? Claro que sí, doctor, qué interesante toda esta información que nos da y que debemos ser conscientes de que somos un todo, ¿cierto? Y que debemos cuidar cada parte, cada órgano de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos, porque vea que una mala alimentación puede repercutir en estas cefaleas o migrañas. Y mira, el paciente mismo te lo dice, doctor, yo no puedo comerme esto, una cosa dulce, porque me duele la cabeza. Muy cierto, doctor, sí, a mí me pasa lo mismo. Me aguanto sol y se me alborota la migraña, ¿cierto? Me comí otros alimentos que inflaman el colon, me da migraña. Entonces eso siempre hay que mirarlo, ¿cierto? Porque todo te está hablando de muchas formas en que tu cuerpo se manifiesta. Sí, a mí también me pasa, por ejemplo, cuando hago actividad física intensa, que cuando termino la actividad ya tengo dolor de cabeza, doctor. Entonces, si uno se va conociendo, es muy cierto. Entonces, ¿en qué escenarios debemos preocuparnos por un dolor de cabeza? Sí, muy importante eso, porque también hay lo que nosotros llamamos unos signos de alarma, o como en medicina llamamos banderas rojas, ¿cierto? O sea, que son ciertos síntomas que acompañan a este dolor de cabeza, que sí de pronto es importante consultar, porque hay que descartar que no sea una cefalea secundaria, o sea, que se esté produciendo por otro problema en otros órganos, ¿cierto? La gente se va conociendo, y algo que de pronto les dice uno, este es el dolor más berraco que me ha dado, que nunca he presentado, un dolor insoportable. Ojo, no es normal. Entonces esa sí sería una consulta por servicio de urgencia, ¿cierto? Porque en servicio de urgencia vamos a descartar muchas cosas, que no sea de pronto una crisis hipertensiva, una elevación de la presión arterial que esté produciendo ese dolor y que haya riesgo de una ruptura de un vaso sanguíneo, o sea, que se presente una hemorragia cerebral, ¿cierto? Entonces, muy importante eso. Una cefalea, un dolor de cabeza que se te acompañó con síntomas neurológicos, o sea, convulsiones que pueden ser generalizadas o que pueden ser parciales en un miembro, en una extremidad. A eso tenemos que ponerle cuidado, porque no es algo pues normal. Una cefalea que no se quita, que se acompaña de mucho vómito, de mucho mareo, también tenemos que mirar, ¿cierto? Cuando ese dolor que el paciente no soporta, que ha tomado cosas y no se calman, entonces la invitación es a pedir consulta, porque quizás hay que ordenar ciertos paraclínicos, exámenes de laboratorio, tomografías o escanografías, resonancias, y así pues estar más tranquilo y descartar algo que no esté poniendo en riesgo la vida de un paciente. Claro que sí, doctor, muy importante todo esto que nos menciona. El llamado es eso, pues a estar atentos, a escuchar nuestro cuerpo, y en el caso pues que sea necesario, irnos para urgencias o para un doctor, como el doctor Ferney Cortés, por ejemplo. Entonces, doctor, para ir terminando con este espacio tan valioso, tan importante y con el que me siento tan identificada, ahora nos mencionaba cómo prevenir, ¿cierto? ¿Cómo podemos prevenir de pronto en nuestro día a día y con nuestros hábitos diarios ser pacientes pues que sufran de migraña o de dolores de cabeza fuertes y constantes? Aquí vuelve y funciona, y yo creo que se hace como una regla de muchas enfermedades, el tener unos buenos hábitos, unos buenos estilos de vida saludables, ¿cierto? El dormir bien es muy importante, ¿cierto? Cuando yo duermo, mi cerebro se desinflama, descansa. Si yo no duermo bien, mire que usted amanece al otro día embombado, cansado, como con dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, muy importante procurar tener un buen sueño, acostarnos 9-10 de la mañana, dormir siquiera 9-10 de la noche, doctor. Perdón, 9-10 de la noche, exacto, y así darle un reposo a nuestro cerebro, ¿cierto? El alimentarnos muy bien, ¿cierto? Lo que hablaba ahorita, ahora con esta modernismo, con este afán que la gente ya no tiene tiempo de ir a la casa a cocinar, que se compran tantos alimentos procesados,
que tienen tantas toxinas, tantos químicos que inflaman el colon y que de ahí inflaman, van para arriba, para la cabeza. Entonces, alimentarnos muy sanamente, un pensamiento tranquilo, positivo, hacer ejercicio, caminar, aguantar sol. Son cosas que... O sea, tomar el sol, doctor. Hacer ejercicio, todo eso va a redundar en mejorar nuestro estado de salud y teniendo todo eso muy bien organizado, pues va a manifestarse en que menos fácil nos enfermemos de cefaleas y de todo lo que usted quiera, ¿cierto? Bueno. De pronto, doctor, también la parte de las tecnologías. O sea, yo siento que en la época en la que vivimos, con tantos celulares, computadores, pantallas por todos lados, eso también tiene una incidencia grande en lo que son las cefaleas, ¿no? Claro, el estar todo un día, estos chicos, sobre todo los más jóvenes, pequeños, que tristemente ya uno ve que estos padres le regalan a un niño de 2 años un celular, por Dios, donde ya lo empiezan a habituar a estar mirando una pantalla, de un celular, de una tablet, de un computador. Todo eso incide y ayuda a que usted pues le duela la cabeza, ¿cierto? Entonces toda esa radiación electromagnética que nos llega, todo eso también va produciendo daños en todas esas redes de nuestro organismo y se pueden manifestar con muchos síntomas, y uno de ellos es el dolor de cabeza. Entonces sí me parece muy importante mirar eso, porque estamos en este momento bombardeados con tanta contaminación electromagnética. Muy cierto, doctor, y bueno, llegamos al final de este espacio y no sin antes agradecerle a nuestro médico invitado, el médico de aquí, de la emisora La Cuarta Estación. Muchas gracias, doctor Ferney, por siempre venir a traernos toda esta información de interés en materia de salud. No, a usted, Daniela, muchas gracias por esta nueva invitación, y como siempre, cualquier tema que los oyentes estén solicitando, mirando, pues con mucho gusto a la orden para tratar de dar un poco más de información sana y educativa para todos, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Así es, aquí en la emisora La Cuarta Estación todas sus sugerencias cuentan, y nos vemos en un próximo capítulo de Salud a la Cuarta. Salud a la Cuarta. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.